del Observatorio y el director internacional del International Institute for Religious Freedom. El tema que nos va a explicar un poco tiene que ver con libertad religiosa y política. ¿Cuál es el papel de las comunidades religiosas en el espacio público? Así que muchas gracias, Denis, por conectarte y ya puedes empezar. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, muchas bendiciones. Por favor, me confirman que me escuchan bien. Sí. Sí, ok, perfecto, excelente. Bueno, es un placer estar con ustedes, hermanos, realmente un gusto. Gracias, Teresa, por la introducción. Gracias también al hermano, el pastor Agustín, por toda esta iniciativa, porque si no fuera por él no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, realmente saludo el liderazgo del pastor Agustín. Ya urge que volvamos a conversar. Espero que lo podamos hacer pronto. Pero bueno, aquí estamos bueno, desde el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina que dirige la licenciada Teresa Flores, estamos siempre a su disposición. Bueno, entonces se me ha pedido hablar de política y libertad religiosa, y es el tema entonces que les quiero comentar, pero lo voy a comentar desde una perspectiva realmente académica, desde una perspectiva de la ciencia política. Entonces no voy voy a quitarme el sombrero de evangélico y voy a simplemente centrarme en una revisión, un análisis politológico, porque justamente, y me parece que eso fue lo que dijo el doctor Tomás, que me precedió, que realmente los evangélicos en política a veces no saben cómo abordarlo, llegan al Congreso a predicar, pero ahí donde se predica en la iglesia. Y el trabajo del político es un poco distinto, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender de qué se trata este trabajo, ¿verdad? Entonces, mi presentación va a ser pues sumamente académica y de alguna forma secular, pero también es como para comunicar este mensaje, que tenemos que hablar el lenguaje del mundo, no para volvernos como el mundo, ¿verdad? Tenemos que ser sal y luz en este mundo, eh, pero sí necesitamos también lograr tener esa credibilidad, esta influencia, este impacto, y esto pasa por el uso correcto de las herramientas y del lenguaje, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ya me presentaron, ¿verdad? Estoy vinculado con el Observatorio de Libertad Religiosa América Latina como académico, como investigador. Fui fundador del observatorio, su primer director. Ahora tenemos una directora mucho mejor que yo, que es Teresa, y que además de todas sus cualidades es peruana, ¿verdad? Entonces, creo que esto también conviene mucho. Y soy el director internacional del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, como también ya se mencionó. Bueno, en mi presentación me gustaría comentarles tres temas. El primer tema son las oportunidades para la incidencia política en el paisaje institucional latinoamericano. El mensaje que quiero dar es que hay cada vez más oportunidades, cada vez más espacios para incidir, para ejercer una influencia en las democracias latinoamericanas. Y también, de hecho, en los regímenes de corte más autoritario, pero me voy a referir específicamente a los contextos democráticos. El segundo tema que les quiero presentar es la inclusión de la libertad religiosa como un tema nuevo en las agendas políticas nacionales e internacionales. Y es que la libertad religiosa es un derecho humano, es uno de los derechos humanos en el catálogo de derechos humanos, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me imagino que se ha mencionado mucho en esta conferencia. Se refiere al derecho a la libertad religiosa, y es un derecho pues que tiene protección en el sistema internacional, sistema jurídico internacional, pero que es muy antiguo, pero que sí está ahí. Pero lo que sucede es que en años recientes ha llegado a ocupar un espacio más importante
en las agendas políticas nacionales e internacionales. Es decir, que se ha llegado a aceptar la importancia de este tema y la razón por la cual también ustedes como Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Latina también lo están analizando y estudiando. Pero hubo un tiempo en el cual realmente, durante el cual la libertad religiosa fue un tema ignorado, fue un tema huérfano, un tema completamente sí, dejado de lado. Y creo que bueno, la teoría de los derechos humanos es que no hay jerarquía entre los derechos humanos, todos son iguales de importantes, pero si vienen en un orden, ¿verdad? Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la libertad religiosa se menciona hasta el artículo 18, lo cual quiere decir que hay 17 derechos humanos que se han considerado de alguna forma más importantes. Aunque en buena teoría todos son iguales de importantes, pero si se presenta en el lugar 18, quiere decir que en realidad tal vez no se le dio la misma prioridad. Pero esto está cambiando, ha ido cambiando principalmente desde los años 90, años 2000, y bueno, estamos en una oportunidad muy buena y ese es el tercer tema que les quiero comentar, para promover la libertad religiosa en política. Y les voy a dar algunos consejos que espero les sean de utilidad. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, las oportunidades para la incidencia política en el paisaje institucional latinoamericano. Y aquí les presento unas estadísticas, ¿verdad? Que básicamente muestra el aumento de las democracias en el mundo, ¿verdad? Desde los años 90 en particular ha habido un auge impresionante de la cantidad de democracias en el mundo y de hecho hoy en día es la forma de organización política dominante en el mundo. Y uno podría pensar que no es así, con tantas guerras en el mundo, ¿verdad? En Medio Oriente, en Ucrania, y es cierto, y hay regímenes autoritarios muy fuertes, hay regresiones, retrocesos autoritarios también en América Latina, Venezuela, Nicaragua, países que realmente en algún momento eran democráticos y ahora regresaron a un autoritarismo, pero la mayoría de los países del mundo ahora son democráticos y esto se dio desde los años 90 cuando todos los países latinoamericanos eran, en su mayoría, en todo caso, dictaduras militares, decidieron iniciar una transición democrática. Lo mismo se dio en el sur de Europa, en los años 70, ¿verdad? Y también en los antiguos países de la Unión Soviética también iniciaron un camino hacia la democracia. Entonces hay más democracias que nunca, ¿verdad? Y esto quiere decir que es una oportunidad muy importante porque quiere decir que si alzamos nuestra voz, si formulamos nuestras peticiones, pues se puede hacer. En un contexto democrático hay apertura para estas cosas. En paralelo, lo que también hemos visto, y esto es un poquito más reciente, pero hemos visto un incremento en la fragmentación parlamentaria. También a lo largo eso es también una tendencia que se ve en Europa, pero también claramente en América Latina. Hay más partidos políticos que nunca. Algunos son partidos efectivamente evangélicos, pero de manera general hay más partidos políticos que nunca. Y muchas veces se presenta esto como un problema porque hace que sea más difícil gobernar, ¿verdad? A los presidentes no les gusta tener que lidiar con congresos con muchos partidos diferentes. Pero realmente yo no sé si esto es un problema. Yo creo que es bueno que hayan más partidos representados porque hay más voces, más perspectivas representadas, hace más lenta la toma de decisiones, pero también es un freno al autoritarismo. Con todo lo que les digo, hay excepciones, ¿verdad? Excepción El Salvador, por ejemplo, donde casi ya no hay oposición, México, donde ya casi no hay oposición, hay excepciones, pero de manera general hay realmente un incremento de esta fragmentación y esto también es una oportunidad para la incidencia política porque se multiplican
los interlocutores que tenemos, ¿verdad? Antes, si se quería lograr algo, había que rogarle al presidente. Ahora ya no. Ahora podemos hablar con diferentes jefes de bancada, de diferentes partidos y tratar de convencerles y promover nuestros temas, ¿verdad? Y creo que esto es un dato muy importante, una oportunidad, una ventana clave que deben de tener en cuenta. Hay un libro muy famoso que se escribió ya hace 15 años por el antiguo diplomático venezolano Moisés Naim, que escribió un libro que tiene el título El fin del poder, ¿verdad? Y lo que describe en este libro es exactamente eso, una tendencia en el mundo donde el poder está cada vez más atomizado, ¿verdad? Cada vez más dividido, más fácil de perder, más fácil de obtener también. Y un reflejo de ello es la aparición de lo que él llama un montón de micropoderes, ¿verdad? No solamente fragmentación parlamentaria, sino que también blogueros, hackers, las redes sociales están teniendo una influencia que antes no tenían. Bueno, en América Latina, Sudamérica, ¿verdad? Tenemos una tradición de tumbar presidentes como consecuencia de movimientos sociales. Creo que esto inició en Bolivia, pero bueno, se ha dado en muchos países. Y no digo que siempre sea bueno, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es que el poder ya no está concentrado en las manos de una misma élite, ¿verdad? Está todo mucho más dividido. Y esto abre oportunidades para incidir, porque hay un vacío de poder y entonces se puede buscar mucho más fácil si se tiene la agilidad para intervenir en estos diferentes espacios, ¿verdad? Y entonces cada vez más la política es el escenario de una interacción en realidad entre el gobierno y la oposición parlamentaria, que es cada vez más fragmentada. Esa es como la visión clásica de la política, ¿verdad? Pero también la oposición extraparlamentaria, la oposición fuera del parlamento, fuera de los congresos, fuera de las instituciones legislativas, ¿verdad? La sociedad civil en sociedades democráticas, pluralistas, está participando activamente, ¿verdad? De diferentes maneras, con protestas, con marchas, con movimientos, con peticiones, con un montón de cosas, y está tratando de influenciar al gobierno, influenciar a la oposición parlamentaria. Entonces, ahora la gobernanza, la nueva política, es justamente el escenario de una interacción entre gobierno, oposición parlamentaria, pero también oposición extraparlamentaria, que está teniendo cada vez más peso, cada vez más influencia. Y la oposición extraparlamentaria son todos los colectivos sociales, que sean sindicatos, que sean movimientos de derechos humanos, movimientos ambientalistas, y también grupos religiosos, incluyendo grupos evangélicos, las iglesias, todos participan cada vez más o podrían participar, ¿eh? para incidir. Ahora, toda esa participación, no todo es positivo, ¿verdad? No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que se está promoviendo, al contrario, pero sí vemos que desde la sociedad se está promoviendo cada vez más temas desde fuera de los actores institucionales, ¿verdad? Y entonces la nueva política es realmente esa interacción entre las instituciones políticas tradicionales, ¿verdad? Presidente, Congreso, Corte Suprema, y luego intervienen todos los actores sociales, la iglesia claramente, los movimientos sociales, los medios de comunicación, la academia, el sector empresarial, etc. Ahí también nos ubicamos nosotros, ¿verdad? Como Comisión de Libertad Religiosa, ¿verdad? De AEL, ¿verdad? Y entonces aquí se lo presento de otra forma, ¿verdad? Antes simplemente el dictador estaba al mando del Estado y tomaba todas las decisiones. Ahora vemos cómo los grupos de interés, las empresas, la opinión pública, los movimientos sociales tratan de incidir, de influenciar, de hacer presión sobre los estados y esto modifica las decisiones que se están tomando, ¿verdad? Y entonces ese es el mensaje principal de esta primera parte. Hay un crecimiento de oportunidades para la participación ciudadana, ¿verdad? Y esto creo que es algo muy importante, algo clave para tener en cuenta. ¿Okay? Bueno, esa es la primera parte de mi presentación.
vamos con la segunda parte. La inclusión de la libertad religiosa como un tema nuevo en las agendas políticas nacionales e internacionales. La libertad religiosa no es un tema nuevo en el sentido de que antes no existía, ¿verdad? Siempre se ha teorizado, ¿verdad? Por grandes filósofos, que la libertad religiosa es un aspecto importante del Estado de Derecho, ¿verdad? Y se incluyó también como parte de esta agenda que son los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, que también se pueden tergiversar de muchas formas, pero bueno, lo cierto es que no es un tema nuevo en el sentido que antes no existía. Lo nuevo es que ahora está mucho más arriba en la agenda política de muchos gobiernos nacionales y de muchos gobiernos y también a nivel de las instituciones internacionales. O sea, realmente hemos visto que ese tema ha tomado mayor protagonismo. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, nadie hablaba de libertad religiosa. ¿De qué se hablaba durante la Guerra Fría? Pues de evitar un enfrentamiento nuclear, ¿verdad? Ese era como el tema que asustaba y preocupaba a todo el mundo. Con justa razón, ¿verdad? No digo que no. Pero ahora ya hay otros temas de los que se hablan y uno de estos es la libertad religiosa, ¿verdad? Entonces, hemos visto realmente una institucionalización progresiva de la libertad religiosa, ¿verdad? En realidad, desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX, no había ningún interés en la religión, ni en la academia, ni en la sociedad civil, ni tampoco en la función pública y mucho menos en la política. O sea, la religión no se estudiaba. Esto se debía a una teoría que se llama la teoría de la secularización, y era una predicción que se hacía que el mundo estaba viviendo un proceso de desencanto, ¿verdad? Que con la modernidad la gente está buscando explicaciones científicas para entender el mundo, respuestas científicas, y ya no busca respuestas espirituales, religiosas, ¿verdad? Entonces, la predicción que se hacía era que la religión no iba a desaparecer del todo, sino que la religión iba a dejar de jugar un papel central en la sociedad y en la política. Y realmente el sector académico se creó esa teoría, ¿verdad? Y entonces eso desincentivó el estudio de la religión, del papel de la religión en la sociedad. Entiendo que se habló de esto también hoy más temprano en otra conferencia. Entonces se descuidó el tema y también se descuidó el estudio de violaciones de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a estudiar un tema que no tiene importancia, que va a desaparecer, ¿verdad? Como que esa era como la línea. Y esto también tuvo repercusiones sobre la política, la función pública, porque ¿dónde se entrenan, se educan los funcionarios públicos? En esa academia, ¿verdad? Y entonces ahí dejaron algo de lado. Y en realidad, déjame decirles, porque es la realidad, los diferentes comunidades religiosas, incluyendo las comunidades evangélicas, eh, pues estaban como muy enfocados en sí mismas, ¿verdad? En su propio crecimiento, pero no en buscar eh, eh, tener una influencia en la sociedad. Entonces, por todo esto, realmente nadie se interesó en la religión y en el derecho a la libertad religiosa. Esto empieza a cambiar con una serie de sucesos como la Revolución Islámica, ¿verdad? En el año 79, los atentados del 11 de septiembre, ¿verdad? Que le demostraron al mundo de que la teoría de la secularización estaba equivocada, que realmente no era cierta, la religión no estaba desapareciendo, la gente sigue siendo muy religiosa, ¿verdad? Y entonces fue un error, ¿verdad? Esa teoría de la secularización. Y entonces ya empieza un proceso donde la religión empieza a cobrar mucho más interés en las relaciones internacionales, ¿verdad? Realmente es un proceso donde ya se está despertando un interés por esto, que es un hecho social importante y se está despertando un interés cada vez más fuerte por ese tema, y eso también tiene consecuencias para las políticas de algunos gobiernos que realmente empiezan a poner el tema de la libertad religiosa en la agenda. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de ello. Y luego también vemos que la investigación sobre libertad religiosa empieza a
a mejorarse. Y vemos también que hay una sofisticación creciente de herramientas de monitoreo de la libertad religiosa, que realmente se convierte en una preocupación objetivo de estudio entre organización de la sociedad civil primero, pero también en la academia. Y creo que esto es algo también muy importante, porque gracias a eso sabemos qué sucede en materia de violación de libertad religiosa. Si no se estudia un tema, es como que pasa desapercibido, no se considera y no se entiende, y no se entiende la urgencia de atender este tema, ¿verdad? Bueno, entonces ahora les voy a dar primero algunos ejemplos de cómo se ha ido incluyendo la libertad religiosa en la agenda política nacional e internacional. En el año 1986 se crea un relator especial sobre libertad de religión y de creencias a nivel de la ONU. Creo que esto es un paso muy importante, porque los relatores especiales eh, hacen giras, reciben informes del mundo entero y producen informes sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo. Y esos informes, vean, algunos de esos informes me gustan mucho, otros no me gustan para nada, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una cobertura de este tema desde el año 1986. ¿Verdad? Es como el primer, creo, el primer momento en que la ONU decide interesarse por estos temas. La ONU también decide interesarse por muchos otros temas, algunos muy necesarios, otros con los que no estoy para nada de acuerdo, pero lo cierto es que ya también empieza a darle un poco más de importancia al tema de la libertad de religión. Bueno, en Estados Unidos, en el año 1998, se adopta el International Religious Freedom Act, que es una ley que básicamente institucionaliza la promoción de la libertad religiosa como un eje de política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que el gobierno de Estados Unidos, yo soy latino y soy europeo, ¿verdad? Entonces, lo que hace Estados Unidos muchas veces no me gusta, pero aquí tengo que reconocer que lo que hacen los americanos es algo muy bueno, porque crean un embajador especial para la libertad religiosa, crean diferentes mecanismos de investigación y monitoreo sobre libertad religiosa, y además hacen que la libertad religiosa empieza a formar parte de toda su política exterior, de todos sus programas de cooperación internacional. Y creo que esto realmente es muy importante, es un modelo muy importante. Entonces eso sucede en el año 1998, y después empiezan a seguir muchos otros países europeos que también empiezan a nombrar eh, eh, comisionados, embajadores, emisarios específicos para el tema de la religión y de la libertad religiosa, ¿verdad? En el año 2018, también esto es muy importante, en Colombia se adopta la política pública integral de libertad religiosa. Y esto también no se conoce demasiado fuera de Colombia, pero realmente creo que también es un avance muy importante, porque vincula directamente a las comunidades religiosas al desarrollo, a las políticas públicas, incentiva el diálogo interreligioso, y de esta forma también constituye un mecanismo de prevención de conflictos religiosos, ¿verdad? Entonces, esto también es otro avance muy importante que se da, y esto es a nivel nacional. Eso ya no es un tema de política exterior, sino de política nacional, ¿verdad? Es realmente una invitación a las comunidades religiosas a aportar, a contribuir al desarrollo y a participar activamente de la construcción de las políticas públicas. Obviamente hay cosas que se le pueden criticar, cosas que se le pueden perfeccionar, pero en esencia es una herramienta muy positiva, y también creo yo, importante mencionar una innovación social latinoamericana, ¿verdad? Y esto realmente es muy valioso, ¿verdad? Bueno, en medio de todo esto nos preguntamos qué sucede en la Organización de los Estados Americanos, que es obviamente nuestra ONU
para el continente americano, ¿verdad? Y básicamente no sucede mucha cosa, ¿verdad? Hay un interés esporádico en la libertad religiosa, ahí hace falta realmente que ese tema empiece a institucionalizarse como sí se hizo a nivel de la ONU y a nivel de los gobiernos que les acabo de mencionar. Entonces hay también grandes pendientes, pero estamos en un buen tiempo para ir promoviendo estos temas. Aquí nada más voy a volver atrás. Les hablé, ¿verdad?, de este segundo punto, ¿verdad?, el interés creciente de la religión en las relaciones internacionales. Y ahora les voy a hablar un poquito de esta sofisticación creciente de las herramientas de monitoreo de la libertad religiosa. Y es que cada vez más se multiplican los informes sobre libertad religiosa, que se pueden organizar en dos categorías: informes cualitativos, ¿verdad?, que son informes narrativos, informes cuantitativos, que son las diferentes bases de datos de monitoreo de la libertad religiosa. Y esto es realmente muy importante porque todavía hace 15 años se puede decir que bueno, habían analistas, expertos que se lamentaban, que se quejaban, que no había realmente un buen conocimiento, una buena comprensión de los alcances de la violación de la libertad religiosa. Esto realmente ya no es un problema, porque hay cualquier cantidad de producción, de estudio, de análisis, y bueno, nuestra organización, el Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina, contribuye activamente a eso, ¿verdad?, a generar visibilidad sobre las violaciones de la libertad religiosa en el continente latinoamericano. Pero eso es muy, muy importante. Y en esto, sí, o sea, lo insisto mucho, esto hace 15 años era inexistente. La gente no tenía idea de que existía persecución religiosa, ¿verdad? Y no tenía claro cómo se manifestaba, ni tampoco se podía cuantificar. Bueno, esto sí se ha cambiado, ¿verdad? Y específicamente en la segunda categoría de los informes cuantitativos, las bases de datos de monitoreo de la libertad religiosa, hay 4 grandes categorías o tipos de bases de datos de monitoreo de la libertad religiosa. Y les menciono esos tipos porque son realmente proyectos muy importantes que también sirven de insumos para incidir en la política, para promover el tema de la libertad religiosa en los contextos políticos, ¿verdad? Por eso se los menciono. Y si quieren más detalles sobre estas herramientas, creo que lo mejor sería que contacten al observatorio, se acerquen a Teresa y nosotros les podemos facilitar la información. Pero bueno, existen las bases sociométricas, que son básicamente basados en la codificación de informes narrativos, y con eso se hacen índices. Están los famosos índices del Pew Research Center, que tienen mucha influencia en la política norteamericana. Y también hay una herramienta muy similar, pero mucho más académica, mucho mejor implementada, que es el Religion and State Project, el proyecto de religión y Estado de la Universidad de Bar Ilan en Israel. Y de hecho, aquí se lo menciono, ¿verdad? En asocio con el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, estamos trabajando en la actualización de esas bases de datos para construir un índice global de libertad religiosa. Bueno, luego hay informes que se basan en opiniones de expertos. Hay varias herramientas ahí comunes en las ciencias políticas, pero en particular puedo mencionar la lista mundial de persecución de puertas abiertas, que se enfoca exclusivamente en cristianos, y que, bueno, como observatorio contribuimos a alimentar esa lista, y como instituto la auditamos, ¿no?, para asegurar que cumpla con todos los estándares de rigor académico que son necesarios. Pero es otro tipo de abordaje, ¿verdad? En las bases sociométricas se codifican informes, ¿no?, en las bases sobre opiniones de expertos se sistematizan las interpretaciones de diferentes expertos. Bueno, luego están las encuestas también, es otra forma de hacerlo. Esto lo hace la Anti-Defamation League, que es un grupo que
que monitorea hostilidades hacia las poblaciones judías, ¿verdad? Que mide percepciones antisemitas, ¿verdad? Y luego están las bases que se basan en eventos, la codificación de eventos. Y ahí está el VID, el Violent Incidents Database, que desarrollamos desde el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y también desde el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, que realmente constituye una de las herramientas más novedosas, y no lo digo porque pues nosotros estamos involucrados en esta herramienta, sino porque realmente es un esfuerzo muy comprometido de documentar incidentes de violación de la libertad religiosa con base en informes públicos que salen publicados en los medios de comunicación y también reportes que recibimos, ¿verdad? Y bueno, me parece que, estoy seguro que Teresa les debió haber hablado de esta base de datos, pero es una herramienta muy importante para pues no solamente tener un registro de todos los sucesos conocidos de violación de la libertad religiosa, pero también nos permite cuantificarlo, presentarlo como un fenómeno estructural y llevarlo a los tomadores de decisión. Entonces, aquí hay cuatro herramientas y cuatro categorías de herramientas y ahí resalté en amarillo en las que estamos involucrados. Una advertencia para cerrar esta segunda parte sobre la inclusión de la libertad religiosa en la agenda nacional e internacional es que estamos observando también que hay cada vez más politización y polarización del concepto de la libertad religiosa. Hay un montón de grupos, radicales, tanto de izquierda como de derecha, que tratan de reinterpretar el derecho a la libertad religiosa y de instrumentalizar este concepto para promover su propia agenda. Y esto es un riesgo porque esto en realidad convierte a la libertad religiosa en un tema controversial. Y cuando un tema se vuelve controversial, ya la gente quiere evitar de hablar de esto. Entonces, aquí la recomendación realmente es evitar participar en esa polarización, ¿verdad? Y simplemente centrarnos en entender, documentar y promover la libertad religiosa con base en hechos objetivos, en datos objetivos, y no dejar que no dejarnos llevar por esta polarización, ¿verdad? Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, ¿verdad? Nosotros no somos ni progresistas ni conservadores. Lo que somos nosotros somos los aliados de la verdad, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente objetivamente identificar violaciones de la libertad religiosa buscar que se atiendan, que se resuelvan. Porque esto es realmente muy importante. Es un riesgo que se observa claramente en la política de países occidentales, en Europa, en Norteamérica, y en realidad también en la Asamblea General de la Orden de los Estados Americanos que acaba de pasar, también se ve esa extrema polarización y eso no es bueno para nadie y mucho menos para las víctimas de violaciones de la libertad religiosa. Entonces no nos dejemos llevar por esa polarización. ¿Sí? Por último, tercer punto, un par de consejos prácticos para promover la libertad religiosa en política. Bueno, y aquí primero les quiero comentar que hay muchas formas de participación en política. Podemos participar, bueno, participamos todos cuando votamos, cuando emitimos nuestro voto en las elecciones, ¿verdad? Pero también hay participación a través de partidos políticos, ¿verdad? Hay algunos que se sienten llamados a militar en partidos políticos. Pero también se hace mucha participación desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, desde las iglesias, promoviendo temas, etc., ¿verdad? Y como les dije al inicio, hay cada vez más oportunidades para que se pueda dar esa participación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Pero también hay muchas otras formas de participación, ¿verdad? Aquí creo que sí tengo, bueno, presionar, firmar una petición, participar en manifestaciones. También hay otras formas de participación que son cometer actos delictivos, ¿verdad? Atentados terroristas. No es el tipo de participación que recomiendo,
¿verdad? Pero hay muchas formas de participar. Pero lo interesante, eso es lo que han demostrado estudios, es que en realidad hay muy poca gente que participa activamente. En la ciencia política se maneja una pirámide de participación que es esta, ¿verdad? Y lo que vemos es que en realidad la mayoría de las personas en una sociedad determinada son espectadores, ¿no? Se estima que un 60% de la gente son espectadores. Es gente que tal vez va a votar, ¿verdad? Cuando tocan las elecciones una vez cada 4 o 5 años, y eso es todo. Pero nada más observan, tal vez critican, pero observan, pero no hacen nada. Se quedan ahí pasivos, no hacen nada, son los espectadores. Tampoco los podemos culpar. Hay mucha gente que simplemente tiene que trabajar para ganarse el sustento, ¿verdad? Pero no hay participación. Y después hay un grupo que son los apáticos. 35%, siento que ese grupo está creciendo, que simplemente ni se molestan para ir a votar, no siguen las noticias, no les importan nada los temas de la sociedad, ¿verdad? Y no participan en absolutamente nada, no siguen y no intervienen. Eh, y en realidad ahí les voy a decir, hay una parte de las iglesias cristianas también han recomendado a sus miembros ser apáticos, mantenerse alejados de la política, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, ¿esto qué hace? Que los únicos que participan activamente en política es un porcentaje muy reducido, ¿verdad? Entre 5 y 7%, los llamados gladiadores, los que salen a la arena a pelear, ¿verdad? Eh, y realmente es muy poca gente que sale ahí a presionar a los gobiernos, a pedir cosas, a presentar denuncias, a hacer presión, a organizar marchas, ¿verdad? A visitar diputados, a visitar funcionarios públicos, a desarrollar propuestas. Son muy pocos, son como 5, 6, 7% en la sociedad, ¿verdad? Y esto también, ¿verdad? Y nos indica que en realidad son los más activos, son los que tienen más influencia, porque son los que más piden, ¿verdad? Y entonces, aquí creo que lo que debemos hacer nosotros es justamente participar activamente en la sociedad, justamente porque no hay tanta competencia. La mayoría de la gente simplemente está afuera, el 95%. Bueno, no les mencioné los excluidos de la gente que la gente que está en las cárceles o gente así que no pueden participar, ¿no? Pero bueno, seamos gladiadores, participemos activamente y si somos suficientes es muy fácil tener una influencia. Es muy fácil porque realmente el espacio está vacío, ¿eh? Si todos estuvieran participando sería mucho más difícil. Pero realmente podemos competir con ese 5, 6, 7%. No estamos compitiendo con el 100%. Estamos compitiendo con los poquitos que participan. Y al final, los que más participan siempre terminan ganando. Los que participan mucho son los sindicatos, ¿eh? Los sindicalistas, y tienen cierta influencia. Los empresarios organizados participan también, tienen cierta influencia. Pero ahí estamos, ¿verdad? Okay. Entonces, la participación activa en política es la mejor forma de promover la libertad religiosa, ¿verdad? Eso es realmente el mensaje que les quiero dar. Ahora, podemos preguntarnos cómo participar de la mejor forma en política. Esto ya sería para otra charla. Pero lo que sí les quiero decir es que hay que participar activamente en política, porque la mejor forma de promover la libertad religiosa. No hay que dejar este espacio a otros, hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar entre esos gladiadores, ¿okay? Pero esa participación activa en política tiene que hacerse con sabiduría. Entonces, no les voy a explicar en esta presentación, porque no tenemos tiempo, cómo participar en política, porque hay muchas formas de hacerlo. Pero lo que sí quiero que entiendan es que hay que participar en política con sabiduría. No se hace esto de manera improvisada, ¿verdad? Hay que hacerlo con sabiduría y con cuidado, con cautela, ¿verdad? Y uno de los aspectos centrales aquí es que tenemos que tener una adecuada comprensión de los alcances del derecho de libertad religiosa y el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Y también no puedo entrar en detalles, pero la libertad religiosa es un concepto muy amplio, ¿verdad? Multidimensional.
estoy seguro que Teresa les habló, ¿verdad? De las diferentes manifestaciones de la libertad religiosa en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay muchos aspectos de la libertad religiosa, ¿verdad? Que hay que considerar y hay que entender, ¿verdad? Y también hay que entender este principio de separación entre la iglesia y el Estado. Tenemos que entenderlo para que no nos callen, pero también para que no nos equivoquemos, ¿verdad? ¿Qué significa el principio de separación entre la religión o la iglesia y el Estado? Que el Estado no tiene que intervenir en los asuntos internos de las iglesias. Inversamente, que las iglesias tampoco pueden imponer su ley a los estados, ¿verdad? En una sociedad democrática así no es como funciona. Pero esto no impide que desde las iglesias se participe activamente, ¿verdad? En política para promover temas. Entonces, esto es muy sensible, ¿verdad? Pero sí es muy importante. Bueno, ya les mencioné este aspecto importante. Hay que evitar la polarización, hay que evitar la politización, porque esto nos resta credibilidad, ¿verdad? Hay que buscar simplemente basarse en los hechos, en los datos, y presentarse como una opción constructiva, no de confrontación, sino de consolidación, de construcción, de resolución, ¿verdad? Poco en la línea de las iniciativas que mencioné de la ONU, de Estados Unidos, de Colombia. También es muy importante no promover una agenda sectorial. No, la idea no es promover la libertad religiosa solamente para los evangélicos. No, la idea es promover la libertad religiosa para todas las comunidades de fe, porque todas las comunidades tienen derecho a elegir su propia fe. Y esto en realidad es un principio muy evangélico. ¿Por qué? Porque si imponemos una religión, entonces ya nadie tiene la libertad de decidir que quiere ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, la esencia de la visión evangélica es justamente la promoción de la libertad religiosa para todas las comunidades de fe, porque si no, no existe la posibilidad para el que nadie pueda tomar una decisión propia, libre de seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos promover la libertad religiosa solamente para nosotros o entender la libertad religiosa como la imposición de los valores evangélicos. Totalmente legítimo promoverlos, pero que la mayoría política decida, ¿verdad? Pero que no sea una imposición en detrimento de otras comunidades de fe, que en realidad las necesitamos como aliados para promover la libertad para todos, ¿eh? Otro aspecto muy importante. Y por último, necesitamos documentar incidentes de violación de la libertad religiosa. Ya les hablé de nuestra base de datos de incidentes violentos, pero es muy importante que todos asumamos la responsabilidad de siempre documentar todos estos incidentes, de siempre tenerlos ahí a la mano, porque si no, pues no se puede incidir, no se puede, si uno llega a hablar con un tomador de decisión, un diputado, un ministro, con quien sea, un alcalde, un presidente, eh, y uno le dice, bueno, quiero promover la libertad religiosa, y lo que le van a contestar es sí, pues sí, está bien, es un derecho constitucional, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces hay que tener claro, no, dónde están los problemas, dónde, en qué aspectos hay violaciones, hay restricciones, hay limitaciones. Y si las podemos identificar, entonces podemos formular peticiones muy concretas que se pueden atender, ¿verdad? Esto es en realidad la pirámide de la incidencia exitosa, ¿verdad? Necesitamos contar con información y datos objetivos, con argumentos sólidos y también la empatía. Eso en términos bíblicos, ¿verdad? Es la gracia, ¿verdad? Pero no es suficiente solamente tener empatía y argumentos, hay que tener datos. Bueno, y el Observatorio de Libertad Religiosa tiene esta vocación de facilitar esos datos, de colaborar, de contribuir con, con la recolección de esos datos, pero también es una responsabilidad compartida entre todos, ¿verdad? Y una responsabilidad de una de las misiones centrales, creo yo, de la Comisión de Libertad Religiosa de AED.
Entonces, para cerrar, les presenté tres cosas, ¿verdad? Oportunidades para la incidencia política en el pasaje institucional latinoamericano. Hay muchas oportunidades que tenemos que aprovechar. Es un escenario, una ventana única. Les hablé de cómo la libertad religiosa ha ido incluyéndose como un tema de interés en varias agendas políticas nacionales e internacionales. Y les di algunos consejos muy prácticos para promover la libertad religiosa en política. El principal consejo siendo que tenemos que hacerlo activamente, pero con cuidado, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Debido a todos los aspectos que ya les mencioné. Bueno, aquí quedo a su disposición si tienen dudas o preguntas. Lamento de verdad no estar allá con ustedes en Lima, muy bien, encantado. Lima, conozco muy bien el aeropuerto, he pasado muchas veces por ahí, saliendo de Bolivia, donde me crié, eh, pero, eh, pero tengo que salir de ese aeropuerto. Sí. Bueno, Dios Muchísimas les bendiga. Muchas gracias. gracias, Denis, por la charla. Eh, ¿Les parece si retomamos las preguntas? Si alguien tiene un comentario sobre lo que se expuso ahora, no sé. Sí, sí, se las van a enviar por correo, si no me equivoco. Ujú. Sí, no sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre esta última exposición o alguna pregunta, aprovechando que el doctor Denis nos acompaña hasta las 12 nada más. Sí. Pero mire, no puedo estar en política, los evangélicos siempre de una u otra manera. Han estado, era estados algunos, o han tenido incidencia de unas normas. Pero siempre ha habido esto. La pregunta cuando usted dice participación, ¿desde qué punto? ¿De qué ideología? ¿Qué pensamiento? ¿De qué partido? O sea, es cierto, podemos actuar como ciudadanos y muchos ingresan como ciudadanos. Y está muy bien. Pero cuando decimos vamos a entrar desde el punto de vista evangélico, entonces hay que tener ahí, saber desde qué ideología, qué pensamiento, qué partido, es muy complicado. Por eso tuvimos partidos evangélicos. Nosotros en Perú hemos tenido el Partido Restauración Nacional. Y al final quedó ahí, pero hemos tenido eso. Hemos tenido también presencia hasta, digamos, en toda América Latina de congresistas, constituyentes, etc. Ahora, cuando usted refiere presencia, sí hemos tenido presencia. Incidencia también. Y hemos pasado a otra etapa. Pasamos de presencia, incidencia a compromiso. Y compromiso es cuando nosotros actuamos en las políticas públicas. Cuando se refiere a las políticas públicas que ha habido, por ejemplo, libertad religiosa en Colombia, un periodo de tiempo muy pequeño, porque había una hermana que estuvo ahí, consiguió fondos y creó la libertad religiosa como un tema de política pública. Y fue interesante porque algunos municipios de Colombia colocaron el hecho de política pública como libertad religiosa, que era la amplitud del reconocimiento de las minorías religiosas en la política. Pero ahora vamos más allá. Ahora ya no pasamos de presencia e incidencia, sino compromiso. Es decir, cuando la iglesia se convierte en un factor importante en la elaboración de la política de Estado. Y cuando se pide la palabra a las comunidades para que participen en las políticas. Por ejemplo, la paternidad responsable. Por ejemplo, la corrupción, donde nos piden a nosotros, oye, ¿qué dicen ustedes sobre el tema de integridad? Las políticas de Estado respecto a la planificación sobre el tema de la lucha contra la corrupción, pide a la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Aborto, eutanasia, educación religiosa en los colegios, asistencia religiosa, maltrato de mujeres, el tema de igualdad de género, que llaman así. Esos son políticas públicas. Entonces, no es que no te voy a incidir, no, señora, a mí me piden, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que presidente hemos tenido incidencia también. Ahora el reto es que yo digo, desde mi fe, sobre las políticas de Estado y la que pone. Ese es el tema. Cuando nosotros hablamos de la religión, y la religión siempre está, ahora más que nunca,
En el proceso de secularización que hubo en los 70, Peter Berger decía, oye, esto se va a acabar, ya la religión va a quedar otro enfoque. No, decía Peter Berger también que el mundo cada vez es más religioso. Y uno de los factores ha sido el crecimiento religioso de grupos no católicos. Entonces hay un debate ahorita. Por eso ya el tema de la participación política, eso ya se escribió de los 90, del 2000, las tesis ya están. Usted revisa todo el material de tesis desde México, Chile, hasta Chile ha publicado hace poco un libro sobre los evangélicos del socialismo. Están escribiendo ya, hasta acá hemos tenido Pérez Guadalupe, ha escrito un montón sobre evangélicos y política. Ya pasamos. Ahora es compromiso, acción. Es el tema de poder trabajar desde América Latina y desde nuestras comunidades evangélicas. Yo le llamo comunidades epistémicas, el conocimiento de decir esto es lo que creo respecto a las políticas. Entonces, ahora, permítame decirlo, estamos en otra etapa. Un crecimiento grande de evangelismo en América Latina, un crecimiento grande de profesionales. En el Perú tenemos 500.000 de profesionales evangélicos que tienen carrera y que están en la acción pública o en la acción privada. Y ellos te demandan, entonces, ¿qué digo? Y ahí viene el impuesto. Y ahí viene el pensamiento. Y ahí viene la autoridad de la iglesia. Entonces, ahora el reto, ya hemos pasado, existe, presencia y sidería pasamos. Ahora es otra cosa que el Estado y los Estados nos piden otra cosa. Las leyes de libertad religiosa se han dado porque se han dado dentro de los procesos constitucionales. Ahora lo que tenemos es desarrollo de la ley. Eso es distinto. Desarrollo constitucional de las leyes. Eso es distinto. Pero el tema de libertad religiosa siempre ha habido. Y el desarrollo de la ley implica actores sociales que están comprometidos, y en esos actores sociales están las entidades religiosas de todo tipo. Están los políticos y está la sociedad civil. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, yo le comento esto porque me parece que ahora la construcción de hecho de tener un compromiso y poder dar palabras a las políticas públicas es el nuevo reto. Entonces, Muchas gracias, doctor. Denis, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, bueno, vea, la, la, la visión nuestra realmente es que todavía hay mucho trabajo que hacer para promover la libertad religiosa. Y entonces lo único que dije fue que hay que hacerlo activamente y con sabiduría. ¿Verdad? El hermano que acaba de tomar la palabra hizo algunas recomendaciones adicionales, lo cual está muy bien, ¿verdad? Pero realmente yo no creo que necesitemos necesariamente trabajar desde alguna ideología en particular o desde un partido político en específico. Es decir, puede ser una herramienta muy buena trabajar a través de partidos políticos, puede ser el llamado de algunos, pero lo más importante es tener muy claro cuáles son las violaciones de la libertad religiosa en el país. Simplemente realizar un inventario y estarlo monitoreando, identificar cuál es la legislación que hay que reformar, cuáles son las políticas públicas que hay que implementar. Y con base en eso, con base en esos datos, esos hechos, simplemente llegar a quienes estén en el poder, y puede que sean los mismos evangélicos, para pedirles los cambios que se requieren. Eso es lo que estoy diciendo, es una lógica muy, muy pragmática para promover la libertad. Otros temas que nos preocupan, en realidad el abordaje es el mismo. Entonces, solamente quería dejar, complementar esto a lo que se acaba de decir. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí. En la actualidad tenemos una, como tú explicabas, en un momento, uno de los problemas menos en nuestro país desde el 2016 es la polarización.
Y justamente tiene que ver, y nos vemos allí enfrentados, porque cuando están las comunidades de fe trabajando sobre la situación de los feminicidios y todo, y también hay otros que comienzan a enfrentarse y a decirse, bueno, por su mismo discurso religioso, la hombría al máximo, y entonces empieza a haber también facciones con las agendas de políticas de género. Y allí comienza ahí una discusión, porque en el momento ya estamos, ¿qué cosa va a decir las comunidades de fe cuando hay una agenda, ¿no?, de 30? Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro aporte? En las políticas de Estado, las comunidades de fe no pueden imponer, pero tampoco, ¿no? Las políticas, o sea, no, es vida y vuelta. De ahí, en ese momento, entonces, diríamos, ¿cuáles serían los criterios un poco que nos ayuden? Pero tampoco no desnudar, ¿no?, todo lo que le compete en sus derechos al ser humano, ¿no?, que justamente tiene su libertad de decidir. Entonces, ahí, justamente, porque ahí hay un shock, y entonces, y hay movimientos eclesiales enfrentados, ¿no? ¿No? Iglesia mucho más rígida, diciendo no a esto, pero otras más progresistas. Entonces, hay una situación así. Por lo menos nosotros lo vemos en nuestro país. Que cuando se hablaba en 2016, yo lo decía. ¿Por qué? Porque decíamos, no, es que en la, por lo menos en la currícula, tiene que estar la educación sexual, porque eso previene embarazos y todo eso. Y se quería quitar, diríamos, de la currícula todo eso, y al final, bueno, no progresó, pero todavía se sigue la discusión y ahora mucho más fuerte. Entonces, pero hay una polarización. Entonces yo digo, ¿cuáles son esos criterios para poder ver, ¿no?, cómo discutir? Porque eso es lo que nos va a mover en nuestras discusiones que tienen que ver con libertad religiosa. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son nuestros alcances y límites? Denis, ¿quieres hacer algún comentario? Claro, excelente pregunta. Vean, yo creo que no se pueden poner, y eso es lo que siempre se hace en la sociedad, en los medios de comunicación, los líderes de opinión, se ponen a todos los actores religiosos en un mismo saco, ¿verdad? Y entonces dicen, estas personas religiosas, esos evangélicos, son todos machistas, son todos autoritarios, son todos opuestos al progreso, a la educación, ¿verdad? Así se presenta. Y mi respuesta es que sí, algunos evangélicos, algunos religiosos, ciertamente son así y han sido así. Se han prestado para legitimar gobiernos autoritarios, se han prestado para legitimar la opresión de la mujer, se han prestado para promover el oscurantismo. Algunos lo han hecho, pero hay muchos que no lo han hecho, ¿eh? Muchos que tienen perspectivas distintas, que hacen aportes. De esto me parece que se habló hoy de eso. Hoy, que hacen aportes al desarrollo, que hacen aportes a la sociedad, ¿eh? Entonces, hay que siempre explicar esto, ¿verdad? A veces hay que justificarse, ¿verdad? Sí, pues nosotros no somos de aquellos que ustedes critican, nosotros somos de los que apoyan, que aportan, que contribuyen. Y sí, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aportamos, construimos. Y entonces, eso es. ¿Cuáles son los límites? Los límites, los límites, no sé, no creo que hayan límites en sí, más allá de los límites que impone la ley. Y los límites de que tenemos que respetar la libertad de cada quien, siempre y cuando no nos afecte a nosotros. Entonces, sí, tenemos que velar por los intereses de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestras escuelas, de nuestras iglesias.
sí, pero también tenemos que contribuir al desarrollo de la nación, ¿verdad? Promover el interés general, ¿verdad? Por eso les decía, no seamos solo sectoriales, no defendamos solamente los intereses del sector, sino aportemos soluciones para toda la sociedad, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso creo que le puedo decir eso, pero es un tema que se presta para mucho más debate. Por eso le decía, participemos activamente, pero con sabiduría. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, una más y sí. Dios le bendiga, hermanos. ya Buenos días. Gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad de participar. Gracias a nuestro hermano que está exponiendo, que no recuerdo su nombre, pero un gusto saludarle, hermano. Mi primera pregunta era sobre el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Tengo una pequeña confusión. ¿Este observatorio de quién depende? ¿Es una ONG? ¿Depende de algún gobierno, de la ONU? Me gustaría saber quién lo nombró al observatorio, porque dice Observatorio de Libertad Religiosa. Entonces me imagino que están tratando de cuidar nuestra libertad religiosa. Y la segunda pregunta, es cierto que la libertad religiosa es para todas las religiones, yo estoy de acuerdo con eso, pero tengo una duda, en la página 8, aunque el material no está numerado, pero he contado las páginas, digamos, hay un cuadrito que habla acerca de libertad religiosa, una especie de gráfico más bien, donde hay un círculo con unas flechas que le rodean, y habla de varias cosas relacionadas con la libertad religiosa, pero no habla nada de, por ejemplo, o sea, mi pregunta va, según esto, estaría limitada la predicación del evangelio, la predicación o lo que algunos llaman, no recuerdo el nombre ahorita, pero el hacer prosélitos, algo así, no el proselitismo, estaría limitado. En la página 8, en este gráfico, hay un cuadrito que dice enseñar una religión o creencia en lugares adecuados. O sea, la libertad religiosa es enseñar, pero solamente en lugares adecuados. ¿Cuáles son esos lugares adecuados? Va a ser, está excluido entonces en esto la predicación pública, por ejemplo, o se silenciará a los predicadores al aire libre. Sí, hermano, esas diapositivas las preparé yo, así que yo le puedo explicar eso, si es que yo le puedo explicar eso después sin ningún problema. Si alguien tiene una pregunta para el doctor Denis, porque ya se tiene que desconectar y luego ya retomamos. Ah, sí, Denis, preguntaron sobre el observatorio. Sí, quizás la primera pregunta la puedes responder y la segunda ya le comento. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina es una iniciativa de la sociedad civil, es una ONG que fundé en el año 2018. En realidad es un programa de una fundación que se llama la Fundación Plataforma para la Transformación Social, ¿ya? Entonces, es una ONG. No depende de la ONU, no depende de ningún gobierno. Somos totalmente independientes, autónomos. Y por eso es que apoyamos a la Comisión de Libertad Religiosa de AE, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta a la primera pregunta. Y la respuesta a la segunda pregunta se la dejo a Teresa, pero sí quiero manifestar que obviamente no hay ningún límite al proselitismo, ¿verdad? El derecho a la libertad religiosa incluye el derecho a compartir la fe, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún límite. Pero de nuevo, hay que hacerlo con sabiduría. Pero bueno, voy a dejar que Teresa elabore sobre este tema. Yo me retiro, les agradezco realmente a todos su atención. Les vamos a hacer llegar estas diapositivas y les deseo una sesión muy productiva. Espero que nos podamos encontrar pronto. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Gracias Teresa, gracias hermano Agustín, gracias a todos. Muchas gracias, Denis. Hasta luego. Hasta luego. Ahora retomamos las preguntas o los comentarios que tenían del doctor Tomás. Ok, está bien.